Claudia fue asesinada por su expareja el 1 de marzo de 2020, pero la violencia, que llegó a su máxima expresión con el femicidio, comenzó 7 meses antes, cuando la mujer decidió separarse. Hoy en Expedientes, Claudia Repetto, crónica de un femicidio anunciado. Femicidio que es la forma más extrema de violencia hacia la mujer. Supuesta idea del victimario de que tiene una propiedad sobre la víctima. Rodríguez le dijo a alguno de los testigos que si Claudia no era para él, no era para nadie. Claudia Repetto conoció a Ricardo Rodríguez cuando se fue a vivir a un PH ubicado en Don Orione al 1500. Ella se mudó a uno de los departamentos del fondo y él con sus hijos ocupaba la casa que daba al frente. Rodríguez, separado después de un matrimonio de 15 años, desde un primer momento se mostró caballeroso, servicial y atento. Claudia, también separada, de a poco se fue acercando a su vecino. Con el correr de la relación, el hombre atento y servicial comenzó a mostrar su verdadero rostro. Ese famoso círculo de la violencia que empieza con un acto como de enamoramiento y después viene el golpe o viene la violencia y después le pide disculpas, y como eso es una cuestión que se va repitiendo y empieza mucho antes de la muerte. O sea, la muerte es un devenir posterior en un acto impulsivo, como de hecho lo fue. En un primer momento, esa violencia fue sutil, casi indescifrable, y podía confundirse con una forma de amar. Rodríguez no tenía un trabajo fijo y se ganaba la vida haciendo changas. Desde que comenzó a salir con Claudia, solo tomaba trabajos en los horarios en los que ella trabajaba. No quería que Claudia estuviese sola en la casa. Rodríguez necesitaba controlarla. Cuando salía con sus amigas, la llamaba para saber dónde estaba y luego se aparecía en esos lugares. En septiembre de 2019 probaron vivir juntos. 8 días de convivencia bastaron para que Claudia se diera cuenta que no debía seguir con ese vínculo. Claudia volvió a su PH y de a poco fue alejándose, pero Rodríguez no estaba dispuesto a dejarla. Cuando se produce la ruptura, ahí comienza un hostigamiento, comienzan agresiones verbales hacia ella, donde él le decía no vas a conseguir a nadie, no vas a poder estar con nadie. Y allí comienza esta persecución, este seguimiento, esta vigilancia. Desde entonces comenzó un acoso sistemático que finalizó el día que la mató. Claudia se transformó en una obsesión y Rodríguez desplegó una serie de conductas violentas. Seguía ingresando a su casa como cuando eran pareja. Le revisaba los cajones y sacaba fotos para luego poder dejar todo como estaba. Sus nueras le decían que tenga cuidado, pero ella repetía que era inofensivo, que lo tenía controlado y que nunca le haría daño. Ella hasta último momento creía que eso era amor y que él la amaba y que estaba enamorada de ella y que de la manera que él iba persiguiéndola era una forma de mostrarle amor. De hecho, en algún momento dijo, ella creía que él era incapaz de hacerle nada. A Claudia le empezó a llamar la atención que Rodríguez sabía muchas cosas que ella hablaba con sus amigas en secreto. Con el tiempo se supo que Rodríguez había cortado un tubo de ventilación que salía de la cocina de Claudia y pasaba por su patio. De esa manera, Rodríguez colocaba el celular adentro del tubo y grababa las conversaciones que Claudia mantenía con sus amigas. Una vez más, sus amigas le advirtieron que la situación era grave, que tenía que denunciarlo, pero Claudia subestimó la advertencia. El 26 de noviembre de 2019, Rodríguez dio una muestra clara de que no era inofensivo y de que estaba dispuesto a todo. Esa madrugada, Claudia se despertó porque parecía que le estaban por tirar la puerta abajo. Estaba al borde del desmayo y le faltaba el aire. Alcanzó a abrir la puerta y Rodríguez la ayudó a reponerse. Lo que le había provocado el malestar era una fuga de monóxido de carbono en un caño del termotanque. No murió por la intoxicación porque la verdad que en ese momento tuvo suerte. No tenía que darse ese día, pero él aparece después, ella quedó medio semidormida con los gases, se presenta para arreglar el caño y aparece como un salvador, queriendo recomponer la relación que de hecho no lo pudo hacer. Rodríguez ensayó una coartada, le dijo que el caño del termotanque estaba muy deteriorado y que por eso se había provocado la fuga. Pero nada de eso era verdad. Rodríguez había dañado el caño para provocar la fuga de gas. Una vez más, Claudia se resistió a hacer la denuncia, pero los hechos hablaban por sí solos. Claudia sabía que podía hacerle daño, pero no quería creerlo. La ex mujer de Rodríguez, la mamá de sus 6 hijos, se había contactado con ella para decirle que estaba en peligro. Hablaba por experiencia propia. Estuvo casada 15 años con Rodríguez. En 2013 le dijo que se quería separar. Esa noche Rodríguez esperó que se durmiera y se le abalanzó. Reconoció que le había pegado en más de una oportunidad, le había golpeado, y en uno de esos últimos golpes, en una relación de 15 años, en una de esas últimas golpizas, le había fracturado el brazo.
y para fracturar el brazo se había colocado tornillos entre sus dedos cuando le pegaba golpes de puño con los tornillos. La mujer estuvo 5 días encerrada sin asistencia y cuando Rodríguez la llevó al médico, la obligó a mentir. A los pocos días, la mujer se repuso y huyó de la ciudad. Desde ese entonces, vive en Buenos Aires. Una violencia inusitada, una agresividad inusitada por parte de Rodríguez. Esto Claudia lo sabía, pero Claudia toma conocimiento de esto en la parte final de la relación, que es cuando empieza a ver quién era Rodríguez realmente. Después de la separación, Claudia inició una relación con un compañero del grupo de folclore, pero todo debía ser en absoluto secreto para que Rodríguez no se enterara. El 1 de marzo de 2020, Claudia tenía una cita. Su amigo la esperaba en la esquina de la casa para sortear la vigilancia de Rodríguez. A partir de allí, cuando él ve ya que la relación no se puede recomponer y que puede existir una tercera persona, yo creo que ahí es cuando él toma la decisión de darle muerte a Claudia. Pero la estrategia no funcionó. El asesino la interceptó antes que pudiera salir a la calle. La golpeó hasta matarlo y escondió el cuerpo en su casa. Mientras tanto, su amigo esperaba en la camioneta cuando recibió 2 mensajes de Claudia. El primero decía: estoy muy cansada, otro día, beso. El segundo texto: chau, otro día mejor. Al hombre le llamó la atención las faltas de ortografía y que Claudia le haya escrito, porque siempre mandaba audios para comunicarse, pero se fue a su casa. El día siguiente, Daniel González, uno de los 4 hijos de Claudia, hizo la denuncia por la desaparición de su mamá. Eran las 2 de la tarde y una amiga le avisó que no se había presentado a trabajar. Desde un primer momento, los hijos de Claudia y su entorno supieron que Rodríguez tenía que ver con la desaparición de su mamá. El fiscal Fernando Castro inició una investigación por doble averiguación de paradero, porque Rodríguez tampoco aparecía por ningún lado. La búsqueda de Claudia y del asesino sumaba una nueva complicación: la cuarentena estricta y obligatoria por la pandemia del coronavirus. Ante la falta de respuestas de la policía, los hijos de Claudia y un grupo de amigos que contaban con autos y motos crearon una red de búsqueda. La policía no buscaba a Claudia, pero seguía de cerca a los hijos. Donde aparecía un dato sobre el paradero de la mujer, iban los hijos, y al rato aparecía la policía. Hubo un destrato de parte de la fiscalía que en ese momento se encontraba actuando, el fiscal que en ese momento se encontraba actuando, hubo un destrato de parte de la policía. Las víctimas, los familiares directos estaban y están, cualquier víctima que así lo quiera hacer, en todo su derecho de buscar a su madre. Estaban buscando a su madre, estaban colaborando con la investigación. Ante esta colaboración, recordemos en un periodo en donde estábamos en pandemia, fueron hostigados por personal policial, fueron amenazados con inicio de causas penales, incluso por el propio fiscal. Esto está declarado por las víctimas, hay testigos de esto. Realmente no se manejó tanto el Ministerio Público como el personal policial conforme los derechos y los principios que surgen de lo que es la legislación de víctimas, tanto a nivel nacional como provincial, en lo que es dar información, oír a la víctima, comprender a la víctima. El 18 de marzo, las pericias indicaron que había manchas de sangre en la casa de Rodríguez y el fiscal cambió la carátula de la causa por privación ilegítima de la libertad y posible femicidio. El 27 de marzo, cerca de las 8 de la noche, Cristian recibió un llamado. Era Hugo, un amigo del barrio que acababa de atrapar a Rodríguez a 6 cuadras de la casa de Claudia. La familia, los hijos principalmente de Claudia, se ponen al frente de esta investigación, de esta búsqueda, y a los 26 días se produce la aparición de esta persona, de Rodríguez. Primero lo ve uno de los amigos de los hijos, ahí llaman a los hijos y se produce la aprehensión ciudadana. El asesino fue llevado a tribunales y confesó. No contestó las preguntas del fiscal, pero dijo: el tipo la estaba esperando en la camioneta y me agarró un ataque de celos. Algo por dentro y discutimos en el pasillo. La manoteé. Cuando volví a mi estado, porque no sabía lo que estaba haciendo, la encontré en el piso y la quise revivir y estaba muerta. No la pude revivir. Rodríguez envolvió el cuerpo en una bolsa de consorcio y con una manta. Luego la acomodó en el asiento de su moto y él se sentó arriba. Así llegó hasta la zona de acantilados, ruta 11 y calle 515. Allí enterró el cuerpo. Rodríguez lo que hizo, como yo lo dije en el debate, en el legato, fue desechar a Claudia como un objeto. La desechó, la ocultó. Esto también es parte de lo que es el protocolo de Naciones Unidas para los femicidios, en lo que es el hecho en sí de ocultar el cuerpo, a veces desmembrar un cuerpo de una mujer. Esto es parte de lo que es esa idea de femicidio y esa conducta de un femicida que comienza con estas circunstancias previas de las que hablamos, de cosificar, de tener a una mujer en forma sumisa, de un hostigamiento permanente, en forma personal. Entonces, así terminó esto. Pero era una situación que se vislumbraba.
El sábado a la mañana, los investigadores encontraron el cadáver en el lugar que había mencionado el asesino. Una semana antes, a 20 metros de ese lugar, los investigadores habían encontrado una pala que un vecino le había prestado a Rodríguez y que éste nunca le había devuelto. Claudia Repetto se convirtió en el 7º femicidio ocurrido en el país durante la pandemia de coronavirus. Un femicidio donde se dieron todas las características del femicidio, y me refiero a las características previas, en donde una mujer es sometida a cosificación, una mujer es sometida a hostigamiento permanente, y donde lamentablemente la mujer, la víctima, naturaliza esta situación, como lo naturalizó Claudia, pensando que tenía todo controlado, y a último momento se le fue de las manos. Como características de este hecho, lo que podemos resaltar es el alto grado de violencia de género que hubo antes, durante todo el tiempo que duró esa relación amorosa entre ellos. En ese momento habían cortado esa relación, pero había una innumerable cantidad de indicios que pudimos observar a lo largo del debate, y que lo encuadran quizás como en una serie de indicadores vinculados con una violencia de género abusiva, con ejercicio de poder, con control permanente de la persona de la víctima. Antes de ser asesinada, Claudia sufrió una violencia que no estaba asociada a la agresión física, pero que conformó una cadena invisible de violencias y machismos cotidianos que resultan tan sutiles e inconscientes que no son percibidos como violencias ni siquiera por las mismas víctimas. Justamente lo inconsciente se manifiesta como actos, como diría, nativos. Uno nace con ese código. Hay 1.000.000 de conductas que las mujeres hacemos. Yo observo que hay un avance, pero es un avance tibio, porque son miles de años de dominación, de machismo, de ejercicio de poder. Está tan metida en el inconsciente de que a la mujer le corresponde la atención, el servicio, el déjalo que se siente que está cansado, que viene de trabajar. De ese tipo de códigos estamos llenos. Por más avance y progresista que sea la cabeza, hay un actuar que sale espontáneamente en el discurso, ni hablar de las mujeres más grandes, ¿no? Y hablo de las mujeres porque está instalado en la mujer más que en el hombre. En su voto, la presidenta del tribunal que juzgó a Rodríguez intentó explicar que hay una serie de conductas que advierten sobre un posible final violento. Nadie empieza por matar. Antes hubo otras formas de violencia que se denunciaron o no y que el círculo íntimo de la víctima consideró inaceptables o no. Aislarla, no dejarla ser económicamente independiente, insultarla, humillarla, agredirla sexual, física o verbalmente. O sea, es tal eso que está abajo, que yo digo es subterráneo, porque bueno, no es claramente amor, ni una relación sana, ni la posibilidad de una libre elección o la voluntad. No hay nada de todo eso en ese tipo de vínculo, pero la creencia, el mandato, el estereotipo hace que haya funcionado de esa manera acá. El 17 de octubre de 2022, un año y medio después del crimen, comenzó el juicio a Ricardo Rodríguez. El tribunal estuvo conformado por Mariana Iriani, Juan Galarreta y Ricardo Perticisi. El acusado se comunicó por una videollamada desde la cárcel de Batán. Dijo estar arrepentido y que tenía miedo a las represalias, por eso había decidido no estar presente en la sala de audiencias. El debate se prolongó por 15 días y el 31 de octubre se conoció la sentencia. Una condena, y más una condena de prisión perpetua, que es en definitiva la pena que se asocia a este delito, es una construcción intelectual, dogmática, y de mucho proceso reflexivo e intelectivo vinculado con todo lo que uno capta en cada audiencia y a través de la percepción de lo que van transmitiendo los testigos, los peritos, tanto de lo explícito como lo implícito. Y hay una gran cantidad de cuestiones que se ventilan en el juicio, en el debate, que hasta muchas veces yo he percibido que le permiten a las personas tomar conciencia de cosas que antes no podían ver. Tanto la Fiscalía como el particular damnificado representando a las víctimas solicitamos la pena de prisión perpetua, es lo que establece
el Código Penal en esta clase de delitos. El tribunal entendió por unanimidad que esa iba a ser la pena. Así fue condenado Rodríguez sin posibilidad de ningún tipo de beneficio, porque así lo prevé el Código Penal en esta clase de delitos. No existen beneficios. Ricardo Rodríguez tiene 59 años y está alojado en la Unidad Penal 15 de Batán. Podrá salir en 2055, cuando haya cumplido 35 años de prisión. Fue muy importante para las víctimas el fallo dictado por este tribunal, principalmente el voto de la doctora Mariana Iriani. Un voto donde no solamente se hace eco del pedido de las víctimas, de los hijos, de la familia, sino que también es un voto en donde se tiene en cuenta cuál fue el tratamiento de las víctimas durante el proceso. La idea es repensar estos momentos de este tipo de denuncias, generar capacitación, el intercambio del diálogo, mesas de diálogo, de las distintas situaciones que pueden darse entre la policía, que también es un ambiente en donde el machismo está súper marcado, así como la contención por el Centro de Atención a la Víctima, que sé que no cuenta con muchos recursos y que es necesario. Esta familia quedó devastada, el juicio fue tremendamente doloroso para todos y bueno, es necesario mejorar la intervención. Y esto es importante para aclararlo para muchas mujeres que pueden estar en esta situación. En una situación de cosificación, en una situación de una idea de superioridad que pueda tener el hombre sobre ella, y se produce una naturalización de esta situación, lo cual eso también es una característica de lo que puede llegar a ser una situación previa a un femicidio. La sensación de pérdida del poder sobre el objeto que es la mujer en este caso, transforma la mente del hombre en una máquina de estar obsesivamente pensando en cómo hacer para recuperar ese poder que perdió. Entonces, advertir eso para todas las personas que por ahí han pasado por este tipo de vínculos y pedir ayuda.